Salir a rodar es un deleite que solo los motociclistas sabemos su significado. Pero rodar por una causa y apoyar el movimiento por medio de donaciones para la lucha del cáncer de próstata y la salud mental es otro tipo de rodada que también se disfruta. Distinguished Gentleman's Ride, o DGR para los cuates, es un evento anual que se celebra en varias ciudades del mundo y México no es la excepción. Motos de tipo clásicas, vestimenta elegante o vintage y una actitud de fiesta y respeto en apoyo a dos males importantes de la salud masculina. Es justo lo que nos hace reunirnos el día de hoy. Acompáñanos en este breve recorrido y la experiencia de algunos participantes en relación al evento de este año. Vamos a darle. Demos un poco de contexto. En México cada año se detectan más de 25,000 casos de cáncer de próstata, de los cuales más de 7,500 personas pierden la vida por esta causa. No obstante, acorde a los datos del 2023, la tasa de suicidio en hombres fue del 10.5 por cada 100,000, en tanto que las mujeres fue de 2.3 por cada 100,000. Lo anterior significa que 8 de cada 10 suicidios ocurren en hombres, mientras que 1 de cada 5 en mujeres. Es aquí donde el evento del DGR forma parte de un concepto totalmente distinto, en el cual la pasión del motociclismo busca hacer conciencia para la lucha de estos dos males que afectan a los hombres.
Estamos con Silvia, su primer DGR. Cuéntanos cómo te fue. Hola, experiencia súper padre. Me gustó por toda la versatilidad de las motos, la convivencia, por supuesto con los amigos. El concepto como tal dirigido hacia el sexo masculino, donde decían pues también los hombres sufren, ¿no? También los hombres lloran, también se enferman y pues apoyándonos. Súper. Hola, ¿cómo están? Gaviota. Gaviota es mi primer DGR. ¿Tu primer DGR? ¿Y qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué opinas? Bueno, especialmente con la convivencia con mis compañeros, mis amigos, mis VIP. Posterior a ello, darme cuenta la diversidad que hay en moto, el gusto y compartir, bueno, la experiencia. La verdad me gustó mucho. ¿Volverás? Claro que sí. Mientras haya oportunidades de seguir conviviendo, por supuesto que sí. ¿Qué pasó, mi estimado Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, JP? Todo muy bien por acá. Bien, terminamos un DGR muy corto. Realmente la ruta fue muy corta, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué experiencia tienes el día de hoy? Muy padre, la verdad, el ver a tantos motociclistas reunidos de muchísimas marcas, sobre todo del estilo muy contemporáneo, creo que es una experiencia muy bonita y sobre todo la conciencia del porqué del DGR, ¿no? Entonces toda esta parte de preocupación sobre la salud masculina y todo el movimiento que conlleva, creo que es una muy noble causa para todo este movimiento, que generalmente está dirigido mucho el tema del motociclismo hacia el hombre, pero bueno, también aquí vimos muchísimas mujeres que también se vean bastante comprometidas con la causa. Excelente, gracias Javier. Muchas gracias, JP. Sale, estamos aquí con Mico. ¿Qué tal, Mico? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí súper contento en el evento de DGR que estuvo fenomenal. Salimos desde TV Azteca hasta acá, Coyote. Venimos en esta Vespita que está súper bonita y bueno, es una delicia siempre andar en una de estas motitos. ¿Qué tal? ¿Es tu primer DGR? ¿Mandé? ¿Es tu primer DGR? Es mi primero. ¿Y qué tal? Bueno, padrísimo, el ambiente que se vive aquí adentro está fabuloso. Aquí estamos afuera porque pues, hay tanta gente que no se puede meter uno. Entonces tratamos de disfrutarlo lo mejor posible, pero está muy padre el evento. Lo recomiendo ampliamente, vengan, se van a divertir. ¿Regresarás? Por supuesto, el año que viene y vamos a tener que donar, para que a los hombres también les ayudemos con el cáncer de próstata y la salud mental, que es importante. Excelente, Víctor. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Bye. Estimado Waltz, ¿cómo estás? Bien, mi JP, pues aquí en la calle con el ruido. viendo un año más a tu lado, un año más en el DGR. En esta ocasión, te ser franco, siento que se nos salió un poquito de control, o un mucho de control. Ya sabíamos eso, lo veníamos platicando, hubo mucha convocatoria y eso hizo que de plano la organización fallara en esta ocasión, ¿no? Ya no quisimos entrar aquí al Autocinema Coyote, al venue, a ver qué había, pero bueno, supongo que adentro ha de estar un poquito descontrolado también por el tipo de evento y el tipo de gente, ¿no? Entonces, pues vamos a improvisar. De todas maneras, se agradece mucho este tipo de eventos, este tipo de convocatoria y más por el movimiento Cuidado Atrás, el movimiento Movember, pues es algo importante, ¿no? Que se tome en cuenta ahora la salud mental de los hombres y bueno, este tema del cáncer de próstata que también es algo recurrente y que hay que tenerlo con cuidado.